Hola, muy buen día. Tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en formato virtual a nuestras juntas binacionales Coparmex 2022, cuyo objetivo es ofrecer a nuestros socios la perspectiva, intercambio de mejores prácticas e información de la relación bilateral México-Estados Unidos, abordando temas de coyuntura y de interés común para ambos países. Asimismo, se buscará facilitar el acercamiento entre actores clave para el fortalecimiento de las capacidades de cabildeo, lobbying político, de la diplomacia empresarial en temas de la agenda estratégica. Las juntas binacionales enriquecerán el diálogo en torno al TEMEC, el sector energético, la innovación, el cambio climático, el desarrollo democrático, el desarrollo regional fronterizo y portuario, la presentación del programa Select USA, seguridad, salud, responsabilidad social empresarial, turismo, desarrollo inclusivo, nearshoring, entre otros temas. Soy Valentina López y para mí es un honor tener el privilegio de acompañarlos en esta inauguración. Realizaré una breve presentación de la semblanza de nuestros distinguidos invitados, a quienes doy una cordial bienvenida. Cabe mencionar que dichas semblanzas son la versión resumida y por cuestiones de tiempo destacaré lo más relevante. Posteriormente escucharemos sus mensajes y en estas juntas binacionales Coparmex 2022. Sin más, sean todos bienvenidos a nuestra casa Coparmex. Empezaré con el embajador Esteban Moctezuma, embajador de México ante los Estados Unidos de América. Fue nombrado embajador por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificado por el Senado de la República en febrero de 2021. Fue secretario de Educación Pública desde 2018. Entre sus cargos gubernamentales anteriores destacan secretario de Desarrollo Social, senador de la República, secretario de Gobernación, subsecretario de Planeación y Coordinación Educativa y oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto y secretario de Administración del Gobierno del Estado de Sinaloa. El embajador Moctezuma es licenciado en Economía por la UNAM. Estudió una maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y obtuvo el diplomado en Desarrollo Regional en Tokio, Japón. Tiene el título de doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Asimismo, nuestro siguiente invitado es el embajador Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos de América en México. El señor Ken Salazar prestó juramento como embajador de Estados Unidos en México el 2 de septiembre de 2021. En 2009, el presidente Obama nominó al señor Salazar para ocupar el cargo de secretario del Interior. El embajador Salazar ha sido un luchador de toda la vida por los derechos civiles y la inclusión de los latinos en el sueño americano. En 1998, el señor Salazar fue elegido fiscal general de Colorado y se convirtió en el primer latino elegido para un cargo estatal. Fue reelecto como fiscal general en 2002 y en 2004 el fiscal general Salazar fue elegido para el Senado de los Estados Unidos por Colorado, convirtiéndose en el primer demócrata latino en ser elegido para el Senado de los Estados Unidos desde 1972. Nuestro siguiente invitado es nuestro presidente nacional, José Medina Mora y Casa. Es fundador y presidente del Consejo de Administración de Compu Soluciones, una empresa integradora mayorista de soluciones de tecnología de información y comunicaciones. Es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, tras ocupar diversas posiciones a nivel local, regional y nacional. Fue electo para el bienio 2021-2022 de forma unánime. En 2007, la revista Expansión lo coloca entre los 100 empresarios más importantes de México. EI lo nombra Entrepreneur of the Year en el sector de tecnologías de información. Envader de Occidente lo reconoce por su trayectoria empresarial y egresados IPADE le otorga el reconocimiento Dejando Huella. La Fundación Carlos María Abascal Carranza lo reconoce como líder empresarial con enfoque humanista.
Damos también la bienvenida a Leonor Quirós, directora de Relaciones con Gobierno de PepsiCo México, abogada con especialidad en Derecho Financiero, maestrías en Administración Pública y Políticas Públicas, y diplomados en Igualdad y Empoderamiento de la Mujer en Derechos Humanos de la Mujer. Cuenta con experiencia en área legal, compliance, relaciones institucionales, diversidad e inclusión, así como 25 años de experiencia en los sectores público-privado. Fue reconocida como una de las 15 abogadas más influyentes de México en 2021 por Foro Jurídico y galardonada como Mujer Empresarial del año 2021 por el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. A continuación, cederé la palabra a Leonor Quirós, directora de Relaciones con Gobierno de PepsiCo México. Adelante, Leonor. Bienvenida y un gusto saludarte. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, señores embajadores, presidente, y pues a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en un momento crucial para las relaciones bilaterales entre nuestros países desde el punto de vista empresarial. Muy honrada de estar aquí con ustedes, representando a mi empresa PepsiCo y por supuesto también como integrante de Coparmex. Para nosotros es muy importante que los socios económicos trabajen juntos para invertir y para crecer. Para las empresas estadounidenses, a las que tengo el privilegio de representar en esta inauguración de las juntas binacionales, queremos resaltar que hay pocos socios tan vitales como México y Estados Unidos, siendo muy importante destacar que para muchas empresas estadounidenses como nosotros, nuestro segundo mercado más importante es México. De ahí que los líderes gubernamentales y empresariales se establezcan como una prioridad fortalecer nuestra colaboración en beneficio, por supuesto, de ambas naciones y de sus habitantes. Las empresas estadounidenses son por mucho las principales inversionistas en México y respaldan millones de empleos de calidad en el país. Aún más importante, las y los mexicanos y mexicanas, las y los estadounidenses, trabajamos, estudiamos y hacemos negocios juntos todos los días. Por ello es esencial para nosotros comunicarnos bilateralmente sobre cómo hacer que nuestra alianza, indispensable por cierto, sea aún más fuerte. Por ello celebramos las empresas estadounidenses estas juntas de trabajo que dan inicio el día de hoy. Por esta razón también es importante comentar que en Coparmex nunca se ha limitado a la hora de responsabilizar cuando se trata de políticas equivocadas, sea el gobierno que sea, y eso es algo que nos invita a participar como empresas en Coparmex. Pues sí, tenemos que invitar desde el sector privado, desde nuestro organismo empresarial, a nuestros gobiernos a responsabilizarse mutuamente, por ejemplo, por las políticas públicas no idóneas, legislaciones que sobreregulan y por la plena implementación y el cumplimiento del TEMEC. Desde nuestra perspectiva, problemas como una incertidumbre jurídica apremian una incertidumbre también en la inversión. Una sobreregulación no solamente afecta a la productividad, sino la competencia económica en el ámbito mundial y nos impide crecer al exterior. Por ello es que debemos promover en conjunto gobiernos, sociedad civil y empresas políticas acertadas que mejoren el ambiente de negocios, pues eso repercutirá también en un mayor desarrollo económico, pero también en una mayor justicia social desde la empresa, pues debemos coadyuvar en equipo a respaldar esta sólida recuperación económica saliendo de una pandemia, en donde se tiene que implementar políticas de seguridad jurídica, de transparencia y de estabilidad. Estas juntas de trabajo nos servirán para plantear inquietudes con un espíritu de amistad, y así es como debemos reconocer que las inquietudes que se compartan, las mejores prácticas también que se compartan en cada uno de los grupos temáticos, se harán con ese espíritu de colaboración, de retroalimentación y porque sabemos del extraordinario potencial del crecimiento de nuestra relación bilateral. Los inmensos intereses de nuestra relación
exigen que defendamos constantemente lo que es justo, lo que es ético en ambos lados de nuestra frontera compartida. Y dadas las tensiones que estamos viviendo geopolíticamente con una guerra, económicamente con inflación derivada de una crisis pandémica, tiene mucho sentido que Estados Unidos y México trabajemos aún más estrechamente, porque como dice nuestro presidente, nadie es mejor que todas y todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Leonor, por recordarnos la importancia de las políticas públicas, las mejores prácticas y sobre todo el trabajo en equipo. Ahora es el momento de escuchar al señor embajador Esteban Moctezuma, embajador extraordinario plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América. Bienvenido, señor embajador. Muchísimas gracias, Valentina. Saludo a todos los asistentes. Un saludo al presidente José Medina Mora y a mi amigo el embajador Ken Salazar. Para mí siempre es un gusto participar en eventos como este que organiza Coparmex, porque sin duda los desafíos que enfrenta nuestra región requieren una coordinación y una cooperación constante entre los sectores público, privado y social. Estas juntas binacionales ayudan sin duda a definir nuestra agenda de manera compartida. La crisis del COVID y la invasión rusa a Ucrania han sacado a la luz un secreto que estaba pues muy mal guardado, no se debe decir bien guardado, que es la interdependencia entre México y los Estados Unidos. Es muy notorio ver cómo en los Estados Unidos no se conoce la importancia que tiene México en la vida cotidiana de cada habitante. Y lo mismo sucede en México. Tampoco todo el mundo valora la importancia que tiene Estados Unidos en cada una de nuestros sectores. En un abrir y cerrar de ojos, nuestra región, la región de América del Norte, se ha venido convirtiendo en el granero del mundo y en una de sus principales fuentes de energía. Yo quiero comentar que en un artículo reciente publicado en la revista The Atlantic, la escritora canadiense Margaret Atwood habla de los malestares de la sociedad actual. Y dice que un rasgo de los tiempos actuales es que la gente confunde las verdades, que son todo aquello que puede ser puesto a prueba y evaluada en los hechos, con las creencias, que es la opinión personal que no puede ser desmentida. Y una de las misiones fundamentales que tenemos el embajador Salazar y un servidor como embajadores en nuestros países ha sido precisamente la de explicar a profundidad, con datos y verdades, la importancia de nuestros lazos frente a otras creencias que se lanzan a diario. Además, acabamos de cumplir 2 años de la entrada en vigor del TEMEC y la pregunta obligada que tenemos es sin duda cuáles son las verdades de nuestra relación bilateral. Formamos la región comercial más importante del mundo. América del Norte cuenta con 500 millones de personas y comercia 1.3 billones de dólares. De acuerdo al World Economic Outlook, el TEMEC representa el 28% del PIB mundial, casi una tercera parte de todo el PIB global. El comercio total de bienes de Estados Unidos con México alcanzó más de 660,000 millones de dólares el año pasado, que es un incremento del 23% en comparación con 2020. México le compra el 16% de todo lo que Estados Unidos vende al mundo. Escuchen esto. Estados Unidos exporta más a México que a todos los países de la Unión Europea juntos.
34 estados y alrededor de 57,000 empresas americanas dependen de México para su operación. Y lo mismo es en viceversa. México obviamente depende para la generación de su Producto Interno Bruto del intercambio comercial con los Estados Unidos. Leonor Quirós nos ha dado cuenta ya de ello. Ante un escenario geopolítico cambiante, debemos preguntarnos cómo podemos seguir avanzando juntos hacia el futuro. Uno es sin duda asegurándonos que nuestros mecanismos bilaterales sean lo más sólido posible y que tengamos un diálogo constante e institucionalizado. Eso no quiere decir que ignoremos los desafíos de nuestra relación bilateral. Cualquier relación tan grande y compleja como la nuestra siempre tendrá que lidiar con desacuerdos y posiciones divergentes. Incluso aquí hemos definido una especie de frase que muchas veces usamos, que es que estamos tan de acuerdo en todo que we agree to disagree. Y eso es lo que logramos con la aprobación del TEMEC, uno de los tratados más progresistas y modernos de la historia. Por ello también reactivamos el diálogo económico de alto nivel. Hemos restablecido las relaciones institucionales en todos los niveles y logramos realizar la cumbre de líderes de América del Norte. El mensaje de ambas partes es claro. El futuro de México está con Estados Unidos y el futuro de Estados Unidos está con México. El escenario global actual que también describe Margaret Atwood requiere definiciones urgentes. Durante la pandemia aprendimos por las malas que América del Norte no debe depender de regiones distantes para sus componentes estratégicos. No es solo una cuestión de comercio, sino de salud pública, de seguridad alimentaria, de seguridad nacional y de geopolítica. Suena fácil lograr lo que México y Estados Unidos hemos logrado en 100 años, transitar de una relación antagónica a una interdependiente. Por eso digo que aunque el pasado nos desuna, el futuro nos debe de unir. El corresponsal del New York Times en México en la década de 1980, Alan Riding, escribió un libro sobre la relación entre Estados Unidos y México titulado Vecinos Distantes. Las verdades que acabo de exponer demuestran que hoy más que nunca, México y Estados Unidos, más que vecinos lejanos, somos amigos y socios esenciales. Y ahora lo que nos corresponde es convencer a toda la población americana y a toda la población mexicana y hacer una tarea interna en cada país de la importancia de esta relación para la vida diaria de cada uno de los habitantes de esta región que estamos configurando de América del Norte, que es y será la región más productiva, más competitiva y más humanista de nuestro planeta. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje a nuestro país y sobre todo a nuestra comunidad Coparmex. Resaltar el trabajo cotidiano que realizamos entre países, entre familias, es verlo como una de nuestras principales fortalezas y es fundamental para la paz, el bienestar y la continuidad positiva de nuestras relaciones bilaterales. Gracias por su mensaje y por su acompañamiento. Para dar continuidad a nuestras juntas binacionales Coparmex 2022, es tiempo de ceder la palabra al señor embajador Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos de América en México. Felicidades por la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. Bienvenido, escuchamos su mensaje. Muchas gracias, Valentina. Si me hacen el favor, es que se me parece a veces estas reuniones virtuales de la importancia que tienen, no tienen suficiente vida. Entonces, si me hacen todos, Leonor y José, Francisco, todos los que están, hagan unmute su botón por un momentito porque quiero que le demos un aplauso a algunas personas. Por favor, ¿me permites, Valentina? Adelante, claro que sí. Estoy viendo a bien, Mariano, todavía tú lo tienes tu mute y Francisco, tú también, quítalo. Francisco López. Si lo quito,
Esteban Moctezuma está haciendo un trabajo grandísimo para México en los Estados Unidos. Entonces, quiero comenzar esta mañana con mi comentario, dándole el aplauso al embajador Moctezuma. Gracias. Poca vida. Bueno, ahora pueden mute, si quieren. Voy a hacer unos comentarios, Valentina. Primeramente, que estas reuniones son de muchísima importancia, ¿no? Porque ustedes como empresarios, como gente que de veras sus empresas y ustedes mismos creen tanto en la reunión, la relación entre los Estados Unidos y México, es ese tiempo tan importante porque se está definiendo esta relación. En la vista mía, en estos meses, en estos años, se va a definir para el siglo que viene, para el año que viene. Y eso lo vemos, por ejemplo, en una semana de hoy. Estaré con Esteban Moctezuma en la Casa Blanca con la reunión de los dos presidentes. Ya Esteban y Leonor hablaron de todo lo que está ocurriendo entre las dos naciones, las oportunidades. Muchos de ustedes, desde que llegué aquí 10 meses, me han dicho varias veces de todas las inquietudes, los temblores, a veces que son hasta más que temblores que pasan acá en México o que pasan en los Estados Unidos. Pero en eso yo sigo teniendo la misma confianza y el mismo optimismo con lo que llegué aquí en México ya hace 10 meses. Quiero también nomás decir algo de Coparmex, porque los conozco, ¿no? Conozco a muchos los individuos en esta reunión virtual. Estuve con muchos de ustedes aquí en la reunión que tuvimos para celebrar la independencia de nuestra nación hace unos días, el 30 de junio. Pero José Medina, haces un trabajo muy grande en el liderazgo de este grupo, ¿no? Y a mí no me dejaron ir a Stanford nomás a visitar a mi hija, pero sé que usted ha tenido una carrera muy distinguida, entonces muchas gracias por su liderazgo. Pero voy a hacer unas dos cosas. Primeramente, esta reunión que viene entre los presidentes es de muchísima importancia. La realidad es que ha sido difícil también el tiempo que Esteban y yo y el secretario Brad y otros trabajando en esta reunión, de la parte de los Estados Unidos, el secretario Blinken, miembros de la Casa Blanca, porque sí hay inquietudes, ¿no? Y se tienen que poner esas inquietudes en la mesa, porque si no se ponen en la mesa, pues no se van a resolver. Pero no nos podemos perder del camino. Y el camino, aunque hay muchos críticos, ¿no? El camino es que se tiene que resolver problemas. Por eso son servidores del pueblo, los dos presidentes, Esteban y yo, y los demás. La manera que yo lo veo es que tenemos que resolver muchas cosas, incluso temas y oportunidades de la economía. Y quiero nomás decirles la manera que yo lo veo, como les he hablado a ustedes varias veces, que la economía es lo que enlaza a nuestras naciones. Entonces, uno se pone a ver la manera de los dos presidentes en que se ve en lo que dicen de los Estados Unidos y México. Y ahí es donde está el alineamiento, the economic alignment between the United States and Mexico, que hablan ustedes, que lo conocemos nosotros de nuestro corazón, que este alineamiento es para siempre, ¿no? El presidente Biden lo conoce, en la Cumbre de las Américas hablaba de la unión económica de las Américas. En las reuniones que hemos tenido en Washington, siempre habla de la unión entre México, Estados Unidos y Canadá. Y por la población, los 130 millones de mexicanos, los 300 millones y más de americanos, ahí está la unión, ahí están los consumidores. Por las empresas grandes y chicas, PepsiCo, GE, todos los que están aquí representados, ahí está la unión económica. Entonces, lo que pasa en la política diaria, para mí, se me parece que son inquietudes y tenemos que siempre mirar el marco grande, porque el marco grande va a sobrevivir la política del día, va a sobrevivir la política de aquí de México, de hoy, de esta administración, va a sobrevivir la realidad de la política en los Estados Unidos. Y como
habló el embajador Montezuma, yo creo la oportunidad de nosotros es llegar a marcos durables que no van a depender en quién esté en poder en cualquier nación, ¿no? Lo hicimos y ustedes lo celebran, lo celebramos todos. El TEMEC. TEMEC no será perfecto, pero eso nos enlazó para siempre, ¿no? Entonces se celebra por donde quiera. Y yo lo celebro aquí en México con en Silao, con el sindicato de Cintia, pero también ahí con Paco y todos los de GM, que tienen una empresa tan grande y tan fuerte por todo el mundo, incluso aquí en México. Es un orgullo de los Estados Unidos lo que hace GM aquí en los Estados Unidos. Entonces, celebrando esas cosas, lo tenemos que hacer y sabiendo que el futuro de nosotros va a estar enlazado, pero como tenemos la economía así definido en un marco durable en el TEMEC, no lo tenemos en otras cosas. Falta completamente en otros temas que se tienen que trabajar. Por ejemplo, en lo de la energía y el cambio climático, que es algo económico, pero algo del medio ambiente también, de la existencia de nuestro planeta, la realidad de las vidas de nuestras comunidades, de nuestros hijos y nietos. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Y ahí el marco durable que se tiene que determinar aquí no es solamente un marco de Estados Unidos y México. Ese es un marco mundial, porque sabemos que si la China o India siguen haciendo lo que hacen ahora con algunos de los de las fuentes de su energía, pues no vamos a poder tener éxito, ¿no? Entonces, yo le propongo a las dos naciones que las dos naciones pueden ser líderes en la energía renovable y el cambio climático, ¿no? Energía renovable, ¿por qué? Porque en las dos naciones tenemos una oportunidad grande. Energía renovable, porque aquí en México, porque los desiertos de Chihuahua y Sonora, los aires del sureste, ahí puede ser la batería grande de la energía renovable para Norteamérica. Eso es lo que hablamos Esteban y el secretario John Kerry, yo con el presidente López Obrador. De eso hablamos ahí en la Casa Blanca. ¿Cómo podemos hacer nosotros los líderes del mundo en la energía renovable y en combatir contra el cambio climático? Lo estamos haciendo. Lo hace, acá tuvimos el 30 de junio, el jueves pasado, a Ford Motor Company, que tenía aquí el carro Mach-E de toda electricidad que se hace aquí en Toluca, en México, al lado del Model T que se hizo en el 1929. Entonces hay muchos ejemplos en lo que estamos nosotros tratando de avanzar en crear un marco durable sobre la energía renovable, un marco durable en la energía renovable y el cambio climático. Podría hablar mucho más de eso, pero no lo voy a hablar. Pero también en esa misma tema tenemos que hacer otras cosas. Seguridad. Es una seguridad que tenemos que lograr de manera compartida, ¿no? Tenemos mucho trabajo que hacer en eso, la seguridad aquí en México, porque nos afecta a todos los de México, incluso mucho a ustedes las empresas, pero también en los Estados Unidos nos está afectando mucho lo que pasa con el fentanil, lo que pasa con las armas, lo que pasa con el traficante de personas. Eso se tiene que resolver y poner en un marco más durable. Y finalmente, en lo de la migración, cada uno de ustedes en sus empresas, en lo que ven en las noticias todos los días, como lo ha dicho muchas veces, le quiebra a uno el corazón lo que está pasando con este flujo de migrantes que nunca se había visto en la historia. Ahí también se requiere un marco durable y México y los Estados Unidos lo tienen que resolver juntos. La realidad es que también es una cosa políticamente muy difícil. Ustedes lo han visto en los Estados Unidos, pero se tiene que hacer y no nos podemos olvidar del objetivo ahí de llegar a soluciones. Bueno, posiblemente como ya ustedes me han escuchado mucho de algunas de las cosas en la economía, pero los voy a plantear aquí. La energía y el cambio climático es grandísimo. Ojalá que hagamos bastante esfuerzo conjunto los Estados Unidos y México en eso. Tenemos también lo de la frontera al norte. Nunca en la historia México-Estados Unidos habíamos tenido
un esfuerzo conjunto entre los Estados Unidos y México para hacer una frontera moderna donde cruza tanto del comercio de los Estados Unidos, México, México, Estados Unidos, donde cruza tanta persona, México, Estados Unidos, donde se viven las comunidades conjuntas. Pues por la primera vez, por el liderazgo de los dos presidentes, tenemos un plan que estamos trabajando, estamos desarrollando ese plan conjunto desde Matamoros a Tijuana, de San Diego a Brownsville, Texas. Entonces, ese es un proyecto importante. Segundo, los proyectos del sureste, que son tan importantes para el presidente López Obrador y para México. Ahí también tenemos unos esfuerzos. Y en otras cosas, el enlazo de nuestras relación económica. Bueno, ya suficiente. Quiero nomás comentar al fin aquí, Valentina, que no estoy solo porque yo me tengo que ir a otra reunión, pero les voy a dejar a Steve Alley, que va a hablar de lo que hace el Departamento de Comercio, Pablo Solorio del Labor Department y también Laura Cima del Department of Energy, que me está ayudando mucho en esto del cambio climático. Y luego también uno de los que viene a ayudarme, llega aquí nomás en estos días, Silvio González, que está encargado de todo, de la narrativa México-Estados Unidos, pero también encargado de tratar de hacer algo que Esteban y yo hemos hablado de mucho tiempo, que es una desgracia, para decirlo como se debe decir, que hay nomás en este año 300,000 estudiantes mexicanos estudiando en los Estados Unidos. Eso lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar de manera grande entre los Estados Unidos y México, pero no lo podemos hacer si no tenemos la ayuda de ustedes. Actualmente hoy me voy a reunir con algunos empresarios grandes aquí en México que quieren ayudar a cambiar esa realidad. Porque nomás levantando el entendimiento entre nuestras dos naciones, como lo hace Coparmex, podemos llegar a estos marcos durables que nos van a sostener por las décadas y los siglos adelante. Y con eso, Valentina, muchas gracias por dejarme participar esta mañana. Muchísimas gracias a usted, embajador. Y con esto, por sus palabras enriquecedoras, sobre todo el fortalecer las oportunidades que surgen en nuestros países y la importancia de que estas oportunidades sean parejas y para todos, poniendo los temas en la mesa y buscando fortalecer el desarrollo inclusivo, enlazando a nuestras naciones. Estas son inquietudes que estaremos desarrollando durante esta semana en las Juntas Binacionales Coparmex 2022. Continuemos celebrando nuestras relaciones y fortaleciendo nuestros tratados, pero sobre todo la viabilidad y continuidad de nuestro planeta, sus ecosistemas y así como los proyectos que garantizan nuestra seguridad. Avancemos juntos sin dejar a nadie atrás. Y para finalizar las intervenciones de esta mañana, cederé la palabra a nuestro presidente nacional, maestro José Medina Mora y Casa, y así realizar el acto protocolario de inauguración de las Juntas Binacionales Coparmex 2022. Muy buenos días, presidente. Siempre un gusto saludarte. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Valentina. Agradezco el acompañamiento del embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, así como de Leonor Quiroz, representando a las empresas americanas que operan en México y que son socias de Coparmex. Estamos celebrando 2 años de haberse iniciado la implementación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que nos ha convertido en la región más competitiva del mundo. Ya lo decía con toda claridad el embajador Moctezuma, cómo esta relación entre Estados Unidos y México, pero también con Canadá en el TEMEC, nos convierte en esta región más productiva y más competitiva del planeta. Desde luego, la pandemia, como toda crisis, entraña oportunidades y la más clara es que México pueda aprovechar estos procesos de nearshoring para que Estados Unidos y nuestro país se integren de mejor forma, para que nuestras cadenas productivas funcionen al máximo de su potencial, pero para que la región se beneficie con más inversión y desarrollo. Algo que quiero destacar es que no estamos pensando solo en las grandes empresas, sino que tenemos la mira en que cada día más micro, pequeñas y medianas empresas se beneficien,
crezcan y generen, dado que son importantes en la generación de empleo. En Coparmex consideramos prioritario concretar en estas juntas binacionales México-Estados Unidos, porque a 2 años de la firma del TEMEC, bien vale la pena generar esta multiplicidad de espacios de reflexión a través de 16 paneles temáticos y conferencias, más nuestras sesiones de órganos de gobierno e incluso un evento cultural, porque no solo vemos a nuestros países como socios comerciales, sino como aliados sociales, como vecinos, como amigos, como ha sido expresado claramente por el embajador Moctezuma y el embajador Salazar. Queremos que esta relación se siga robusteciendo, pero no solo en lo económico, no, sino también en el plano humano, las personas y las familias. Por eso hablaremos de innovación, de los retos en materia de energía, de la agenda regulatoria, también de temas donde las personas deben de estar al centro, como es el cambio climático, los proyectos de desarrollo transfronterizo, la reducción de la pobreza, la salud, la responsabilidad social, la migración y el desarrollo democrático. En Coparmex estamos impulsando un cambio de paradigma donde consideramos que las empresas estamos obligados a ser factores de transformación de la sociedad y por eso presentamos el modelo de desarrollo inclusivo, porque nadie debe quedarse atrás. Sin duda, muchos de los principios que entraña el modelo los estaremos abordando porque el desarrollo económico debe ir de la mano del desarrollo social y del desarrollo sustentable. En ello es digno hacer una pausa para agradecer la enorme generosidad de nuestros aliados estratégicos que han hecho posible que en todos nuestros encuentros en esta semana contemos con ponentes de primer nivel. Agradecemos a la Embajada de los Estados Unidos en México, a nuestra Embajada de México en los Estados Unidos, a la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, a la United States Council for International Business, a the American Society of Mexico, a la oficina del CCE en Washington y a Select USA. Gracias porque sin duda el saldo de estas juntas binacionales será la construcción no de muros, sino de puentes de entendimiento, de diálogo, de alianzas y de más cooperación. Nos hemos propuesto 5 objetivos estratégicos con estas juntas binacionales: la reactivación de la diplomacia empresarial, el fomentar la concertación y el diálogo entre nuestras naciones, fomentar el proceso de integración en Norteamérica, generar sinergias enfocadas en las personas e impulsar esta integración con valores. Insisto siempre en esta frase de que nadie es mejor que todos juntos y en lo expuesto aquí, tanto por Leonor representando a una empresa americana en México, como por los embajadores Moctezuma y Salazar, es muy claro esta oportunidad que tenemos para salir adelante unidos, porque en este diálogo impulsado desde el sector privado tiene la intención de demostrar que son más las razones que nos unen que las que nos separan y que podemos ser mejores juntos, integrados, solidarios, respetuosos y también, ¿por qué no?, compitiendo lealmente. Y para entrar ya en el desahogo de la enriquecedora agenda que preparamos, si me permiten, este martes 5 de julio a las 8:43 de la mañana declaro formalmente inaugurados los trabajos de las Juntas Binacionales 2022, en esta ocasión entre México y los Estados Unidos. Enhorabuena y a cumplir los objetivos de estrechar lazos y fortalecer nuestra amistad. Y ahora, siguiendo esta iniciativa del embajador Salazar, les pido que abran sus micrófonos y demos un aplauso a ambos embajadores, tanto a nuestro embajador en Washington, Esteban Moctezuma, como al embajador Ken Salazar de los Estados Unidos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Para continuar con nuestro protocolo de inauguración, pasaré a agradecer nuevamente a nuestros invitados y asistentes su presencia y participación y los invito a disfrutar nuestro siguiente panel titulado TEMEC, Retos y Oportunidades. Recuerden compartir esta información acompañando sus publicaciones del hashtag Juntas Binacionales. Que tengan todos un excelente día.
Bye.